Buenos días, bienvenidos a todos los que estáis aquí y también buenas tardes a todos los que estáis teniendo que ver el culto a través de la grabación. La situación en la que estamos, como sabéis, es delicada, pero esperamos en el Señor que pronto podamos volver a reunirnos con cierta normalidad. Sabemos que nuestro Dios es el Dios que dirige la historia, es el Dios que gobierna el universo, y es el Dios que cuida de su pueblo, y a Él hemos venido a adorarle. Y el Salmo 96 dice: tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y entrad en sus atrios, adorad al Señor en vestiduras santas, temblad ante su presencia toda la tierra, decid entre las naciones: el Señor reina. Y es lo que hemos venido a hacer y lo que hacemos aún desde nuestras casas, decir que nuestro Dios reina. Vamos a adorarle juntos hoy. Cantemos. Eres bueno.
hemos venido a adorarle, le estamos adorando aún desde vuestras casas. Él es Rey, Él es Reina y Él ha hablado y su palabra es verdad y su palabra es eficaz, es viva. Y ahora vamos a adorarle por medio de la lectura de su palabra. Quisiera invitaros a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, la lectura que vamos a hacer en esta mañana para adorar juntos al Señor, va desde el versículo 1 al versículo 12. Dice así Filipenses capítulo 3 y versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Sigamos ahora alabando a nuestro Señor Jesús por medio de una canción.
Quiero invitaros a abrir una vez más nuestras Biblias y ahora vamos a ir a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 13, para seguir con nuestro estudio de esta carta que estamos finalizando. Estamos ya en el último capítulo de esta preciosa carta que nos presenta al Cristo incomparable. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 13 y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 7 y leeremos hasta el versículo 17. Dice así, Hebreos 13, 7: Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a Él, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Vamos a orar y pedir que el Señor dirija nuestra meditación de su palabra juntos. Padre nuestro, te damos gracias porque al venir delante de ti, al contemplar quién eres y lo que has hecho, al contemplar a tu Hijo, Señor, se nos acaban las palabras para mostrar nuestra gratitud y nuestro asombro. Poder cantar el Hijo, mi justicia es. Porque sabemos, Señor, que nosotros somos injustos, que nuestro pecado nos separó de ti y nos hizo merecer tu ira sobre nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque por tu Hijo, aquel que salió fuera de la puerta, aquel que fue colgado en aquella cruz, aquel sobre quien tú pusiste nuestro pecado, el castigo por nuestra paz. Él murió y resucitó. Y el hecho de que está vivo es la evidencia de que Él sí es justo. Y te damos gracias, Señor, porque no venimos delante de ti descansando en nuestros méritos, en nuestra propia justicia, que realmente no la tenemos. Venimos delante de ti en Cristo y nos gloriamos en Cristo. Y ahora, Señor, ante la palabra que nos habla acerca de Cristo, queremos pedirte, Señor, que tú obres
en nuestra mente, en nuestro corazón, para conocerle más a Él, para que todo lo demás quede en esa categoría de basura comparado con el incomparable valor de conocer a Cristo. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra con humildad, a no olvidar por un solo momento que estamos ante tu palabra, que es verdadera, ante tu Hijo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que al contemplar tu palabra nuestras vidas sigan siendo transformadas a la imagen de Él. Y que al proclamar tu palabra, aquellos que aún no han creído en Él, vengan ante Él arrepentidos y crean en Él para salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia de Cristo es el espíritu de contradicción de este mundo. Cuando la Iglesia del Señor representa a su Señor, evidencia con toda claridad que el mundo va en una dirección y los discípulos de Jesús en otra. Es lo que estamos viendo en este capítulo 13 de Hebreos, una serie de contrastes que demuestran que la vida del creyente es una vida a contracorriente. Que mientras el mundo busca satisfacción, el creyente busca la santidad. Que mientras el mundo se conduce por el placer, el creyente se contenta con la prueba. Y mientras el ser humano anhela la gratificación inmediata, el seguidor de Cristo anhela la gracia que se nos traerá con la revelación de Jesucristo. Direcciones opuestas, direcciones contrarias. Y el resultado no es una vida fácil para los discípulos de Jesús. Es una vida en la que sufrimos hostilidad, oposición, intolerancia. Realmente sufrimos lo que Jesús dijo que sufriríamos. Porque si le odiaron a Él, sabemos que el mundo ama lo suyo. De todas maneras, lo cierto es que ante esta realidad, Jesús oró diciendo: no te ruego que los saques del mundo. Y después, en la misma oración, el Señor Jesús dijo: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿Por qué? Porque somos la luz que el mundo necesita ver. Somos los representantes del Rey que pronto vendrá a establecer su reino. Y por tanto, nosotros vivimos de acuerdo a su reino. Somos una representación realista del reino de Cristo para el mundo. ¿Cuál es nuestro cometido? No te ruego que los saques del mundo, los he enviado al mundo. ¿Qué somos para el mundo? ¿Cómo impactamos nosotros a los que están a nuestro alrededor? Bueno, la Iglesia de Cristo provee la luz de Cristo a un mundo sumido en tinieblas. Veréis, hermanos y hermanas, nuestro atractivo con respecto al mundo es por contraste, no por condescendencia. Somos diferentes y vivimos de manera diferente, lo cual muestra al mundo que hay una manera diferente de vivir y de pensar. Y por eso nos odiarán. O nos escucharán. Porque así lo dijo Jesús, Juan 15:20, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor Jesús
lleva a cabo su plan va adelante. Así que no se trata de acomodarnos al mundo para que nos aprecien, se trata de incomodar al mundo para que lleguen a apreciar a Cristo. Incomodarles con respecto a su pecado para que entiendan su necesidad de un Salvador. Y un Salvador que fue muy claro en su mensaje. Un mensaje que demuestra ese gran contraste entre seguirle y rechazarle. O le aprecias o le desprecias. O le sigues o le odias. Jesús dijo en Mateo capítulo 10 y versículos 34 y 35, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y luego versículo 37 Jesús dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tiempo después, las palabras del Señor Jesús en Mateo 12:30 fueron, el que no está conmigo, está contra mí. No hay término medio. O le sigues o estás en contra de él. El que no recoge conmigo, desparrama. No podemos como creyentes ignorar esta realidad, este contraste, esta vida a contracorriente. Saber estas cosas es lo que nos ayudará a tener paciencia cuando recibimos el rechazo del mundo. Es también lo que nos ayudará a tener compasión por los perdidos cuando recibimos tal rechazo. Y en todo esto, conocer esta realidad nos mantendrá firmes en nuestra coherencia de vivir de acuerdo a la profesión de nuestra fe. La coherencia de avalar nuestras palabras con nuestros hechos. La coherencia de vivir a Cristo. Y es que, hermanos, la carrera de la fe, de la que está hablando el autor al final de su carta a los hebreos, esa carrera implica correr con los ojos puestos en Jesús. Lo cual conlleva vivir contracorriente. Lo cual implica confiar en su poder. En el poder que Hebreos capítulo 1 nos dice tiene para sostener todas las cosas. Y el poder que demostró también al salvar a los que son santificados con una sola ofrenda. Como el autor ha explicado por 10 capítulos. Una vez y para siempre. Todo un despliegue de la gloria del incomparable para afirmar en su fe a los que dudaban al sufrir esta hostilidad. Para afianzarles en su confianza en aquel que es el autor y consumador de la fe. Nuestro ejemplo, nuestro referente, nuestro precursor. Por eso es que en su último capítulo, el más práctico de todos, el autor ahora les da una serie de exhortaciones que evidencian la vida cristiana a contracorriente. Como ya vimos en los versículos del 1 al 3, el contraste entre la abnegación y la ambición. Ese amor fraternal, ese amor como el que hemos sido amados frente a esa ambición, esa autosuficiencia, ese amor propio que es característico de este mundo. Y luego vimos en el versículo 4 el contraste entre la pureza y la promiscuidad. La realidad del matrimonio diseñado por Dios con su relación sexual dentro de ese matrimonio,
para honrar a Dios y para bendición de los cónyuges, en contraste con un mundo que busca ese placer, esa satisfacción, esa gratificación inmediata, ese usar a otros para satisfacer sus deseos pecaminosos, fuera del matrimonio. Luego en los versículos 5 y 6 también vimos el contraste entre el contentamiento y la codicia. Ese contraste que lleva al creyente a vivir contento, satisfecho con lo que tiene y con lo que no tiene, porque sabe que lo que tiene es lo que necesita y lo que no tiene no lo tiene porque no lo necesita, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y eso en contraste con este deseo intenso, esta codicia, esta avaricia de siempre querer tener lo que otros tienen. Algo que nunca satisface. De manera que el creyente puede decir, el Señor es el que me ayuda. El Señor es el que me ayuda, no temeré. Y ahora en los versículos que hemos leído, el autor nos va a presentar otro contraste, otra exhortación que evidencia esta vida cristiana contracorriente, y es el contraste entre el oprobio de Cristo y la ovación del mundo. El oprobio de Cristo y la ovación del mundo. Es el contraste del creyente que prefiere sufrir con Cristo, viviendo de acuerdo a su palabra, al incrédulo que vive de la manera en que pueda obtener el aplauso del mundo. Y realmente este pasaje que hemos leído y que vamos a estudiar nos confronta con una idea, es la idea de la lealtad a Cristo. Y puedes decir hoy que tú estás viviendo con el objetivo de agradar a tu Señor. ¿Demuestras tu lealtad a Cristo con más que palabras? ¿Estás dispuesto a recibir humillaciones y afrentas si con eso el nombre de Cristo es exaltado? ¿O quizás prefieres vivir una vida que sea estimada por el mundo, aunque eso conlleve el desprecio al nombre del Señor? Prefieres quizás evitar ciertos problemas, ciertas caras de desprecio, repulsa, antes que confesar su nombre con tus labios y con tu vida. La pregunta hoy ante este texto es: ¿cómo demostramos nuestra lealtad a Cristo? ¿Cómo demostramos nuestra lealtad a Cristo? ¿Cómo vivimos para honrarle aunque eso conlleve sufrimiento y persecución? Porque, ¿sabes? Vivir contracorriente es vivir con una lealtad incondicional a Cristo. La vida contracorriente es el resultado lógico de ser fieles a Jesús. De hecho, esta carta a los Hebreos nos presenta una ecuación, como una ecuación matemática en la que fe auténtica es igual a lealtad a Cristo. Fe auténtica, lealtad a Cristo. Pero la ecuación no termina ahí, porque lealtad a Cristo es igual también al oprobio de Cristo. Fe auténtica, lealtad a Cristo, el oprobio de Cristo. Así como vemos en uno de tantos ejemplos en esta carta, aquel Moisés que en el capítulo 11, versículo 24, se nos dice que cuando fue grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y fijaos, el autor sigue diciendo, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Realmente esto es sorprendente. El autor nos está contando cómo Moisés, ante la promesa del Mesías, consideró
que era mejor sufrir que disfrutar de los tesoros del imperio más grande de la tierra en aquel momento. ¿Es esa nuestra actitud hoy en día? Ante todo lo que el mundo nos presenta, ante todos los placeres temporales de este mundo, ante toda la sutilidad que a veces nos creemos y nos tragamos por vivir una vida mejor, ¿realmente estamos dispuestos a considerar el oprobio de Cristo como la mayor riqueza? ¿Estamos dispuestos a considerar el conocer a Cristo como algo incomparable, como algo que deja todo lo demás como basura y estimarlo así? Este pasaje nos confronta con este contraste entre el oprobio de Cristo y la ovación del mundo. Si somos fieles a Jesús, no seremos aclamados, pero Cristo será exaltado y su obra seguirá adelante. Así que, ¿cómo demostramos entonces nuestra lealtad a Cristo? Bueno, este pasaje nos presenta 4 distintivos de la lealtad a Cristo. 4 distintivos de la lealtad a Cristo que nos van a ayudar a evaluar nuestro compromiso con aquel en quien hemos creído. Estos 4 distintivos son, primero, la lealtad a su doctrina; segundo, la lealtad a su ejemplo; tercero, la lealtad a su nombre; y cuarto, la lealtad a su plan. Lealtad a su doctrina, lealtad a su ejemplo, lealtad a su nombre, lealtad a su plan. Y hoy, en esta mañana, esta tarde, los que nos estáis viendo desde casa, vamos a considerar los 2 primeros distintivos. Y el domingo que viene, en la voluntad del Señor, estudiaremos los 2 últimos. Ahora, la vida del creyente, esa vida contracorriente, es una vida de lealtad a la enseñanza de Cristo. Y ese es el primer distintivo, la lealtad a su doctrina. Y esto lo vemos en los versículos del 7 al 9. Fijaos, el autor les dice: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. ¿Cuál es el primer distintivo de lealtad a Cristo? Bueno, es la lealtad a su doctrina. Es lo que vemos en estos pasajes, con este primer mandato, esta primera exhortación aquí en el versículo 7, acordaos de vuestros guías. Y la pregunta obvia aquí debería ser, bueno, ¿quiénes son? ¿A quién se refiere el autor al hablar de estos guías? Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. No es tanto una referencia a los pastores y ancianos que habían tenido como una referencia directa a aquellos que comenzaron la obra entre ellos. Porque no sé si recordáis que en el capítulo 2 este autor da a entender que esta iglesia es una segunda generación con respecto a los apóstoles. Y en el capítulo 2 y versículo 3, cuando el autor hace esta pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Él dice, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Lo cual nos presenta esta realidad del Señor, los que le oyeron, sus apóstoles, aquellos que luego el Señor llamó y confirmó su ministerio por medio de aquellas señales, y estos son los que proclamaron el Evangelio a estos que ahora son los receptores de esta carta. Acordaos de vuestros guías. Esa palabra apunta a aquellos que os dirigieron. ¿Y cómo les dirigieron? Está claro en el texto, que os hablaron la palabra de Dios.
Este es el énfasis en este versículo 7, hermanos. Acordarse de los que predicaron la palabra de Dios, de los que fueron fieles a la palabra de Cristo. Aunque el autor dice aquí algo muy interesante, dice, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Otra exhortación. Ahora, ¿a qué se refiere esto considerando el resultado de su conducta? Esto apunta realmente al fin de su vida. El autor está diciendo, mirar cómo vivieron hasta el final de sus vidas. De hecho, es fácil pensar que en la mente del autor está aquí el sufrimiento con el que sufrieron, posiblemente la muerte con la que murieron, la cual no fue una muerte natural, sino resultado de proclamar esa verdad. Por eso les dice, imitad su fe. Aquí tenemos aquella primera generación de creyentes, aquella primera generación de pastores que la iglesia tuvo, que dieron su vida por predicar la verdad. Y esto es lo que debían imitar su fe. Aquí imitar su fe tenemos que entenderlo en el contexto de Hebreos. ¿Qué es la fe en el contexto de Hebreos? Bueno, tenemos Hebreos 11, ¿verdad? Para demostrarlo, ya lo vimos con tanta claridad como el autor lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Y esto lo vimos en el contexto del ejemplo de 3 hombres a los que el autor menciona, Abel, Enoc y Noé, que fueron ejemplos de esta fe que agrada a Dios y que, como estudiamos juntos, fueron ejemplo, Abel, de que la fe es adoración a Dios, que es darle a Dios lo mejor y vivir de acuerdo a su voluntad. Que en cuanto a Enoc tenemos que la fe es integridad, es caminar con Dios, es seguir a Dios, es seguir su voluntad. Y lo vimos con Noé, que la fe es reverencia, porque Noé, cuando Dios le mandó construir un arca, cuando le advirtió acerca de las cosas que no se veían, él con reverencia preparó un arca. Con reverencia hizo todo lo que Dios le dijo tal como Dios se lo dijo. Eso es la fe. No podemos separar la fe de la palabra de Dios. Y esto es lo que el autor les está diciendo aquí. Ahora recordad por un momento a aquellos que os predicaron el Evangelio. Pensad por un momento qué es lo que les trajo, qué es lo que les conllevó predicar la palabra de Dios, e imitadlos. Imitadlos. Es el oprobio de Cristo. Es esa coherencia de vivir lo que uno predica. Y esto, hermanos, nos lleva al siguiente versículo, el cual es un versículo famoso en la Escritura, el cual seguramente hemos escuchado muchas veces, es posible que lo hayamos escuchado predicar, un versículo que se sostiene por sí solo, ¿verdad? Podríamos decir en cualquier lugar del Nuevo Testamento, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Un versículo especial que apunta a su inmutabilidad, pero este versículo está en un contexto para mostrar precisamente esto. Aquellos que os hablaron la palabra de Dios eran los que creían esta verdad, que Jesucristo no cambia. Él es el mismo siempre. Y la implicación lógica aquí es que si Él no cambia, su palabra tampoco cambia. Por tanto, imitar la fe de aquellos que habían hablado la palabra de Dios era seguir predicando esta misma palabra. Esta palabra que era verdad cuando Jesús caminó por los caminos de Palestina, que era verdad cuando este autor escribió esta carta y que es verdad hoy y que nunca dejará de ser verdad. Esto con respecto al versículo 9, doctrinas diversas y extrañas. Y ahí es donde entendemos este versículo en su contexto. Fijaos, Jesucristo no cambia, su palabra no cambia. Esto es lo que hay que proclamar.
esto es lo que hay que seguir. Por tanto, no hay que dejarse llevar, engañar por otras doctrinas. Fijaos, diversas en contraste con la que es única, en la que no cambia. Todas las demás doctrinas que existen son doctrinas que el hombre ha creado y que cambian como el hombre cambia. En contraste con la única doctrina que no cambia, aquella que es la doctrina de Cristo. Y el llamado para el creyente es a ser leal a esa doctrina, como fueron los primeros que predicaron, como han sido todas las generaciones en la historia del mundo hasta hoy que han predicado esta doctrina. Diversas y extrañas en el sentido de que no son parte de la revelación de Dios, no vienen de Dios. Porque ¿qué es lo que viene de Dios? Así es como el autor empezó esta carta. Lo que oísteis desde el principio, Dios habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Él es la palabra definitiva de Dios. Él es el protagonista de toda la Escritura. Él es el mismo ayer, es el mismo en el Antiguo Testamento cuando fue anunciado como el Mesías que iba a venir. Hoy, en el contexto del Nuevo Testamento, este Mesías que ya está aquí, que es Jesús de Nazaret, a quien Dios demostró que era el verdadero Mesías por medio de las señales que hizo, y este que luego murió y resucitó, y que es el mismo por los siglos. Y esa es la doctrina que nosotros seguimos, es la que proclamamos, es la que somos fieles. Eso en contraste con tantas doctrinas que son extrañas, extranjeras a Dios, separadas de la palabra de Dios. Y hay tantas. Y son tan sutiles, porque esto es lo que el autor nos está dejando ver aquí. Son doctrinas que fácilmente nos podrían llevar, nos podrían engañar, porque no son doctrinas extrañas en el sentido de que suenan extrañas. De hecho, lo que el autor está implicando aquí es que no suenan extrañas, suenan correctas. Como el ejemplo que él nos pone cuando dice: buena cosa es para el corazón ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. ¿Qué está diciendo el autor aquí? El autor está otra vez contrastando la verdad de la doctrina de la gracia, de la salvación por la gracia, esa que alimenta internamente, en contraste con esas leyes que habían sido establecidas de alimentos, que Dios las había establecido para mostrar la realidad del pecado, pero que no habían sido establecidas para traer salvación. Y por eso Pablo en Romanos capítulo 14 y versículo 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Y por eso luego Pablo a los colosenses les tiene que advertir, Colosenses 2:16, que nadie se constituya vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Estas eran las doctrinas extrañas. Eran doctrinas que te decían, por medio de estas vas a llegar a Dios. Cuando la única doctrina verdadera nos dice que solo por gracia llegamos a Dios, por medio de la fe en aquel que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y esta carta es precisamente un claro ejemplo de lealtad doctrinal, porque el autor ha estado continuamente confrontando a sus lectores con la realidad de que la religión hebrea era símbolo de quien había de venir, y que el antiguo pacto había sido establecido no para salvar, sino para demostrar la necesidad de la salvación, apuntando al nuevo pacto, y que el nuevo pacto iba a dejar el antiguo obsoleto. Pero había algunos que ante el sufrimiento, el oprobio de Cristo, estaban pensando: mejor me vuelvo a mi religión antigua, porque esa no me traía esas consecuencias.
porque podía vivir tranquilamente en medio de muchos que pensaban de esa manera. Y quizás la demostración más clara de esto la encontramos en el capítulo 6. Cuando estudiamos el capítulo 6 de Hebreos, vimos allí una enseñanza que iba dirigida no a los creyentes, sino a los incrédulos, cuando estos son llamados a avanzar hacia la madurez. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, el autor les dice: dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y ya vimos con cuidado que este pasaje no nos está enseñando o no les estaba diciendo el autor que rechazaran doctrinas bíblicas, sino que rechazaran doctrinas incompletas, que sin Cristo estaban incompletas. Este avanzar a la madurez explicamos que era en realidad un separarse de esas doctrinas que no salvaban, que habían sido dadas para apuntar a aquel que sí salva. Y explicamos cómo este concepto de madurez el autor lo estaba utilizando con respecto a diferenciar entre incrédulos y creyentes en el contexto de los judíos, que eran incrédulos cuando solo habían conocido una parte de la doctrina y no toda la doctrina. Y el autor aquí incluso da hasta 6 ejemplos de 6 de estas doctrinas que los judíos habían entendido de una manera incompleta. Porque uno podría leer aquí el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios y podría decir, ¿qué problema hay con esa doctrina, verdad? Pero hermanos, ¿cuántas personas hay hoy en día que creen en Dios? Que creen que hay un Dios y no van a estar delante de ese Dios un día en la eternidad, sino separados de Él por toda la eternidad. No creer que Dios existe nos salva. Es creer en la obra del Hijo de Dios, a quien Dios anunció desde Génesis que iba a venir para proveer esa salvación. Y esto es lo que el autor ha estado haciendo a lo largo de toda su carta, demostrando que la fe auténtica es aquella que es leal a la doctrina de Cristo. Por eso Pablo, por ejemplo, exhortó a Tito en Tito capítulo 2 a predicar y hablar con toda autoridad. Esto en el contexto del capítulo 2 de Tito, versículo 15, es la sana doctrina. Capítulo 2, versículo 1, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque no seguir esta doctrina haría que la palabra de Dios fuera blasfemada, versículo 5, o haría que el adversario tuviera algo malo que decir de nosotros, versículo 8, o incluso esto haría que en vez de adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto, realmente tendríamos afrenta a esa doctrina. Y Pablo le dice a Tito, esto es fundamental, tienes que enseñar la sana doctrina. La doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de aquel que es inmutable. Es por eso que el gran predicador Martin Lloyd-Jones llegó a decir, siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son aquellos mismos que son muy perezosos para estudiar la doctrina. ¿Cuál es el distintivo de lealtad a Cristo? Es lealtad a su doctrina. Por eso una iglesia fiel a Cristo es la iglesia que se mantiene, es la iglesia que mantiene en alto la sana doctrina. Es la iglesia que mantiene en alto la sana doctrina tanto en su compromiso con enseñar la sana doctrina
y lo que se enseña es la palabra de Dios y no la opinión de los hombres, y lo que se enseña es la objetividad de aquel que no cambia y no la subjetividad según el que hable. Esa es la iglesia fiel, la iglesia que está dispuesta a proclamar la verdad, sean cuales sean las consecuencias. Y por eso también es una iglesia comprometida con la obediencia a esta doctrina. Una iglesia fiel, un creyente fiel, como vimos en el ejemplo de Pablo, una iglesia, un creyente fiel que se esfuerza en conocer más a Cristo. Porque cuanto más conoces a Cristo, más evidentes son esas doctrinas extrañas. Y por eso también, no solo una iglesia fiel, un creyente fiel, también un predicador fiel a Cristo. Un predicador fiel que es el que se prepara para exponer la sana doctrina y para proteger de falsas doctrinas. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Tito? Reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Este es el primer distintivo de lealtad a Cristo, lealtad a su palabra, lealtad a su doctrina. Hemos de pensar que es absurdo desconfiar de la única verdad inmutable. Es absurdo desconfiar de la única que no cambia. Que no cambia es la evidencia de que es perfecta, de que es correcta. Y no cambia, es inmutable, porque su autor es inmutable. Jesucristo es el mismo, hoy y ayer y por los siglos. Ahora, ¿cuál es el segundo distintivo de lealtad en este pasaje? Es su ejemplo. Lealtad a Cristo es lealtad a su ejemplo. Y esto lo vemos en los versículos del 10 al 14. Y aquí encontramos un pasaje complejo en el sentido de que era dirigido a una audiencia hebrea que sí que lo pudieron entender perfectamente. Fijaos, el autor ahora dice en el versículo 10, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Ahora, cuando un judío escuchaba esto, rápidamente tenía en su mente un día específico, y ese es el día de la expiación. Y el autor aquí, cuando está hablando de este altar, de estos que sirven en el tabernáculo, de este santuario donde el sumo sacerdote lleva la ofrenda por el pecado, es una referencia a esa ofrenda específica por el pecado en aquel día de expiación, del cual la Biblia nos habla en Levítico capítulo 16. Había ofrendas en las que aquellos sacerdotes que estaban encargados de presentarlas, luego ellos podían tomar la carne de aquellos animales y comerla, y de hecho ese era su alimento. La Biblia nos explica que Dios separó a aquella tribu para que ellos sirvieran en el tabernáculo, luego posteriormente en el templo, y su vida, sus recursos, sus alimentos eran esas ofrendas, pero había estas ofrendas específicas por el pecado y de manera particular y especial en ese día en las que el sumo sacerdote tenía que quemar esos animales, los restos, fuera del campamento. Fijaos, Levítico 16, 27 dice, pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol.
Esto es a lo que está haciendo referencia el autor. El autor está ilustrando aquí esta separación entre el pueblo y su pecado. Eso es el día de expiación. Era una muestra de que se ofrecía sacrificio a Dios y, de hecho, un cordero era sacrificado, de acuerdo a Levítico capítulo 16, y otro cordero era abandonado. Otro cordero, el sacerdote tenía que imponer sus manos sobre la cabeza de ese cordero, simbolizando que el pecado del pueblo era puesto sobre ese cordero, y luego una persona específica era asignada con la tarea de tomar este cordero, llevarlo al desierto y abandonarlo. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Esto es un símbolo de lo que Jesús hizo. Esos dos corderos, es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel cuya sangre fue ofrecida para perdón de nuestros pecados, aquel que fue abandonado por el Padre en aquella misma cruz, porque Él cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esto, hermanos, es precioso cuando lo entendemos, porque dice fuera de la puerta, haciendo una referencia a la puerta de Jerusalén, haciendo una referencia a aquel Calvario donde Jesús murió, su cruz, su sangre, que fue derramada para santificar al pueblo, pero es aquel que fue separado. Por eso Él clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Él estaba haciendo esta labor de santificar a su pueblo por medio de llevar el pecado lejos de su pueblo. Pero lo interesante, lo realmente impactante que el autor está haciendo aquí, de una manera preciosa, es combinar esta realidad de la separación del pecado con el hecho de identificarnos con Cristo. Porque fijaos, la exhortación la tenemos en el versículo 13. Salgamos a Él fuera del campamento. Así pues, salgamos a Él fuera del campamento llevando su oprobio. ¿Qué quiere decir el autor aquí? Bueno, el autor está diciendo: sí, Jesús nos separó del pecado, pero ahora seguirle a Él nos separa del pecado, porque si te quedas en el campamento, si te quedas en aquellas leyes, en aquel antiguo pacto que no salvaba, entonces te quedas en el pecado. El autor lo ha dicho vez tras vez: aquellos sacrificios no podían quitar el pecado, y por eso tenían que ser ofrecidos continuamente, año tras año. En esos sacrificios, dice el autor en el capítulo 10, hay un recordatorio de pecados año tras año. Hay un recordatorio de que no son los que salvan esos sacrificios. Solo aquel del que salió fuera de la puerta es el que salva. Y por eso ahora nosotros tenemos que seguirle a Él para separarnos del pecado. Tenemos que seguir su ejemplo. Nosotros tenemos que ser ahora los que nos separamos, los que salimos del campamento, porque salir del campamento es entender la nulidad del antiguo pacto. Aquel que quedó obsoleto porque no había sido dado para salvar. Y además el autor apunta, fijaos, salgamos a Él fuera del campamento llevando su oprobio. Porque esta es la realidad, hermanos. Este es el contexto histórico de esta carta, y este es nuestro contexto histórico. Que cuando seguimos a Jesús para separarnos del pecado, recibimos el oprobio. Somos humillados. Se burlan de nosotros por vivir como vivimos. Pero esa es la realidad del creyente. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? 2 Corintios 6, 14 y 15. O Pablo
a Timoteo usando una sencilla ilustración, 2 Timoteo 2:4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y luego Pablo le dice a Timoteo, conclusión, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que dice allí Pablo? Recibirán el aplauso del mundo. Recibirán la ovación del mundo. No. Serán perseguidos. Serán perseguidos. Y hermanos, separarnos del mundo, separarnos del pecado, no es irnos a vivir a un monasterio, como ocurrió bastantes siglos atrás con quienes entendieron mal este llamado y pensaron que lo que había que hacer es construir muros y no estar en el mundo. Esto es como Pablo le recuerda a los efesios, andar como hijos de luz. Es lo que es. Es en este mundo de tinieblas andar como hijos de luz, cuyo fruto consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y Efesios 5:11, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Esto es separarnos del pecado, es no participar en esas obras, pero con nuestras obras que sí son de acuerdo a la voluntad de Cristo, desenmascararlas, dejarlas en evidencia, mostrar que no son la voluntad de Dios. Y así es como una iglesia fiel a Cristo expone la luz que expone las tinieblas. Expone la luz que expone las tinieblas de este mundo. Enciende una luz en esas tinieblas en las que este mundo está sumido. Y por eso un creyente fiel a Cristo es el que lucha continuamente contra el pecado, porque seguir a Cristo es alejarse del pecado, es luchar continuamente, diariamente. Esa es la exhortación, salgamos a Él, tomemos nuestra cruz, neguémonos a nosotros mismos y sigamos en pos de Él. Amémosle a Él por encima de cualquier otra persona. Seamos leales a Él por encima de cualquier otra lealtad. Esta es la vida contracorriente. La vida de los que están dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo. La vida de los que no buscamos la gratificación inmediata y temporal del mundo, porque sabemos que tenemos una ciudad permanente. Versículo 14, no tenemos aquí, una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Lo mismo que se nos dice de Moisés, tenía la mirada puesta en la recompensa, lo mismo que se nos dice de Abraham, él no se avergüenza de ser llamado Dios, no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad, y esta es la que Abraham tenía en mente. Esta es la que todos tenían en mente, todos estos de Hebreos 11, que habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la recompensa. Hermanos, no nos alejamos del mundo, aunque sí nos separamos de su manera de vivir. No nos metemos en nuestras propias paredes, en nuestro monasterio evangélico, pero vivimos de una manera totalmente diferente a como vive el mundo. No nos acomodamos al mundo y sí anunciamos al único Salvador que el mundo tiene. Vivimos contentos con el oprobio de Cristo, porque su palabra es eterna y sus promesas son inmutables. Y entonces nos esforzamos por representar a nuestro Señor fielmente para que el mundo crea. Para que el mundo crea.
Oh hermanos, el error de muchos evangélicos hoy en día es proyectar una imagen de Cristo que no le representa. Una imagen distorsionada, un mensaje maquillado, un cristianismo diluido, así es como lo describió el teólogo Tozer, cuando él dijo: en muchas iglesias el cristianismo ha sido diluido hasta tal punto que la solución es tan débil que si fuese veneno no lastimaría a nadie, y si fuese medicina no curaría a nadie. Ese es el error. Falta de lealtad a Cristo, a su doctrina, a su ejemplo. Hermanos, por ser fieles a Cristo está claro que no vamos a recibir el aplauso del mundo. No vamos a obtener ovaciones ni reconocimientos, y más bien recibiremos el oprobio que Él recibió y que Él nos dijo que recibiríamos. Pero, ¿qué importa una aflicción leve y pasajera en comparación con un eterno peso de gloria? ¿Y qué más da sufrir la humillación si Cristo es exaltado? ¿Y en qué nos afectará el oprobio si nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y Señor, aunque somos conscientes de que nos recuerda la difícil realidad de vivir contracorriente, también reconocemos que anima y alienta nuestros corazones porque es el alimento de tu gracia, el cual necesitamos, el cual nos ayuda a tener una perspectiva correcta de la vida, por la cual no dudamos en ser leales a Cristo. No tememos ante las consecuencias de ser fieles a Cristo. No nos miramos a nosotros mismos para quejarnos, sino que miramos a Cristo y miramos a un mundo que está en tinieblas y vivimos de acuerdo a la verdad y proclamamos esta verdad, este mensaje del inmutable, del que nunca cambia, el único mensaje que salva. Ayúdanos, Señor, cada uno de tus hijos a vivir considerando a Cristo, con nuestros ojos puestos en Él. Y ayuda, Señor, a los que han escuchado tu palabra, que aún no han creído en Cristo, a reconocer ese único mensaje que salva, ese amor que tú demostraste en Él para con esta humanidad, enviando a uno sobre quien pusiste el pecado, que murió en la cruz, donde nosotros merecíamos morir, que venció esa muerte que nadie puede vencer, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Salva, Señor. Salva a las personas que escuchan este mensaje. Toca sus corazones, transforma sus vidas. Y santifica, Señor, santifica a tu pueblo. Que todos, Señor, salgamos fuera del campamento para seguirle a Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.